Bueno, entonces, este es el documento que van a encontrar en la plataforma el día de hoy. Miren que las instrucciones en ningún momento se presenta que haya actividad, solamente lee la siguiente información y transcríbela a tu cuaderno, solo si así lo consideras. Listo, recuerden que no es obligación transcribir la información, pero sí es importante tenerla. ¿Por qué? Llega el día del examen y usted ¿dónde va a tener sus apuntes? Ya sea en el documento guardado en el celular o en el computador, o si usted lo copia, pues bien, lo tiene en el cuaderno. ¿Listo? Solamente dejo eso, ¿no? Lo dejo como duda, eso ya usted lo decide. Bien, entonces, el tema para esta semana, nosotros nos hemos enfocado las últimas clases de geometría, nos hemos enfocado en todo lo que son los elementos básicos de la geometría, pero estudiados ¿en qué? En el espacio, correcto. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que hemos trabajado punto, recta y plano. El día de hoy vamos a trabajar lo que son los ángulos en los planos, y son los ángulos diedros. ¿Qué es un ángulo diedro? Un ángulo diedro, pues, básicamente, en resumen de lo que va a decir a continuación, es como si usted tomara una hoja y la doblara, ¿cierto? Se forma esto, ¿cierto? Se forma esto, miren. Entonces, cuando usted tiene, aquí tiene ¿cuántos planos? Uno solo se transforma ¿en cuántos? En dos, ¿cierto? Entonces, miren que esta hoja de papel se puede doblar, se puede abrir, se puede cerrar. Y ustedes saben que cuando hay una abertura, ¿se forma un qué? Un ángulo. ¿Ya? Lo mismo pasa con nuestros brazos, ¿sí? Está abierto, está cerrado, pero cuando se hace esto, tiene una ¿qué? Una abertura, ¿verdad? ¿Ahí qué se está formando? Un ángulo. ¿Listo? Entonces, los ángulos diedros no es más que los mismos ángulos que ya conocemos, pero vistos entre dos planos. Bien. Aquí está el ejemplo. Bien, entonces miren lo que dice aquí. Una cartulina se dobla por la mitad y se marca la arista del doblez. Al doblarla, el espacio que se determina entre las dos mitades depende de la abertura que se le dé a la cartulina, como se observa en la siguiente figura. La región del espacio comprendida entre las dos mitades es un ángulo diedro. Está la cartulina, se hace el doblez, ¿sí? Tal y como lo hice ahora, y toda esa abertura que queda en la cartulina o en la hoja de papel o lo que usted quiera demostrarlo, se forma un ángulo diedro. ¿Será que la pared con el piso forma un ángulo diedro? Sí. Claro que sí. ¿De cuánto creen que será ese ángulo diedro que está aquí? Recuerden que el ángulo diedro es los mismos ángulos que ya conocemos, ¿no? Agudo, recto, obtuso, llano y todos ellos, ¿verdad? Entonces, la pared con el piso se forma un ángulo diedro recto. ¿Listo? A ver, gritemos aquí un momentico. Me siento mal dejándolos pausados. Bueno, vamos a habilitar un momentico y espero lo volvemos a bloquear, ¿ok? Listo, entonces, continuamos. Dos planos que se intersecan. ¿Qué es intersecar? ¿Qué cruzan, profe? Se cruzan, ¿cierto? Cuando dos elementos geométricos se cruzan, ya sea dos rectas o dos planos, se les llama en geometría intersecar. ¿Listo? Entonces, cuando los dos planos se intersecan, y ya vimos que cuando dos planos se intersecan, se hacen a través de una ¿qué? De una recta, ¿cierto? Dos rectas se cruzan en un ¿qué? En un plano, profe. Dos rectas se intersecan y forman un ¿qué? Un punto, correcto. Entonces, si dos planos se intersecan, forman una recta. ¿Listo? Tener eso claro. Entonces, cuando dos planos se intersecan en una recta, dividen el espacio en cuatro partes.
Cada una de ellas es un ángulo diedro. ¿Listo? ¿Cómo así 4 partes? Pues vamos a hacer, bueno, aquí está la demostración, miren. Esta figura que está aquí de color verde es un plano. ¿Listo? Y a ese plano se le atravesó, se le cruzó, se le intersecó otro plano, que es este de color amarillo. Y miren que al intersecarse lo hacen a través de esta recta que tiene por nombre PQ, ¿cierto? Y se forman 4 ángulos. ¿Dónde están los 4 ángulos? Mírenlo aquí. Aquí está. Permítanme, yo anoto. Miren, aquí está uno de ellos. ¿Sí? Aquí está el otro, se forma por debajo. ¿Sí? Este otro que se está formando en el otro extremo, y este que se está formando en el lado izquierdo. ¿Listo? Ahí están. Entonces, siempre que 2 planos se intersequen, se forman 4 ángulos diedros. Y esos ángulos diedros, en esta figura, ¿cuánto me dirán esos ángulos diedros? Cada uno de ellos. Profe, desde un punto de vista de 90 grados, profe. ¿Correcto? Sí, señor. Sí, lo que pasa es que aquí la figura está vista como de costado, pero hagan de cuenta que los 2 planos se están cruzando de forma perpendicular. Y ustedes saben que si se cruzan de forma perpendicular, se forman ángulos ¿de cuánto? De 90 grados, profe. De 90 grados. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué tenemos aquí? Los planos, ¿sí? O los semiplanos son las mitades. Al cruzarse la recta, observen que se forman 4 partes, ¿no? Y cada plano se divide en 2 partes. Entonces, la mitad de cada plano se le llaman caras. ¿Sí? Y en geometría se acostumbra a que la mitad de algo se le acostumbra a llamar semi. ¿Listo? Entonces, por eso aquí dice semiplanos. ¿Listo? Denotando que son las mitades de los planos que están allí involucrados. Bien. Y la arista, guárdense bien esta palabrita. ¿Listo? La arista es la recta común entre los 2 planos. ¿Listo? Es decir, la recta que se forma al cruzarlos, al intersecarlos. Entonces recuerden, cada mitad de cada plano se llama cara. Y la recta común entre los 2 planos se llama arista. ¿Bien? Entonces aquí están cada una de las definiciones. Las caras del ángulo diedro son los semiplanos que lo forman. Y la arista del ángulo diedro es la recta común a las 2 caras. ¿Listo? ¿Existe alguna pregunta hasta allí? No, señor. Ok, yo lo que quiero es que ustedes vean los ángulos diedros como si fuera un ángulo normal. ¿Listo? Eso es lo que yo quiero. La única diferencia es que esos ángulos los están formando planos. ¿Listo? Es lo único diferente. El resto todo es exactamente lo mismo. O sea que si usted tuvo una buena enseñanza de los ángulos en primaria y el año pasado, usted ya se debe acordar de eso, ¿no? Por ejemplo, vamos a recordar un poquito, a ver. Ahorita le dije, pero lo vuelvo a preguntar. ¿Cuáles son los ángulos? ¿Cómo se clasifican los ángulos según su medida? ¿Cómo se clasifican los ángulos según su medida? Si un ángulo mide 40 grados, ¿cómo se denomina? Recta. Un ángulo Recto. Un ángulo recto. ¿Un ángulo de 40 grados cómo se denomina? Un ángulo obtuso, profe. No, señores. Ay, no. Ay, no. Los ángulos que miden menos de 90 grados se llaman agudos. ¿Sí? Agudos. Los ángulos que miden 90 grados exactos. Rectos. Los ángulos mayores a 90. Obtusos.
Pero menores que 180, ¿no? Y los que miden 180... Llanos. Llano. ¿Listo? Esos son los 4 ángulos en que se clasifican según su medida. Según la suma entre 2 ángulos, tienen 2 nombres. Según la suma, ¿no? Si 2 ángulos sumados forman un ángulo de 90 grados, ¿cómo se llaman los dos ángulos? ¿Ángulos rectos? No. ¿Complementarios? Complementarios, muy bien. 2 ángulos que sumados y forman un ángulo de 90 grados se llaman complementarios. Y si al sumarlos me forman un ángulo de 180. Suplementarios. Suplementarios, correcto. ¿Listo? Muy bien. Eso es, hasta ahí ustedes deben de saber. Entonces aquí mismo con los ángulos diedros funciona exactamente igual. ¿Sí? Un ángulo diedro que mida menos de 90 grados se llama ángulo diedro agudo. Siempre hay que ponerle la palabra diedro. ¿Listo? Un ángulo que mida 90 grados se llama un ángulo diedro recto. Y un ángulo que mida más de 90 se llama ángulo diedro obtuso. Y un ángulo que sea mida 180 grados se llama un ángulo diedro llano. ¿Listo? Miren que es exactamente lo mismo. A esto quería llegar. Bueno. Continuando. Miremos cómo se escribe un ángulo diedro. ¿Sí? Para escribir un ángulo normal, solamente utilizamos los 3 puntos que lo forman. Para nombrar un ángulo diedro, necesitamos el nombre de los 2 planos y los puntos de la recta que lo cruzan, que se forma al cruzarse. ¿Listo? Por eso aquí dice ángulo APQP, separados por un guión. ¿Listo? Entonces, si este ángulo se llamara, si este plano se llamara X y este otro se llamara Y, ¿cuál sería el nombre ahora? Ángulo X guión puntos de la recta PQ PQ. Y, profe. Correcto. PQ Y. Observen que se mantienen los nombres de los puntos, de los planos, todo eso. Recuerden que un plano también puede ser nombrado con letras ¿qué? ¿Mayúsculas? No. Las letras griegas. ¿Sí? Acuérdense, los planos también se pueden nombrar con letras griegas. ¿Listo? Bueno. Ahora, ¿qué pasaría no? Vamos a hacer un ejercicio. Tomen una hoja cualquiera, ya sea una hoja de cuaderno, y la van a doblar exactamente por la mitad. Puede ser hasta una servilleta, si tienen. Sí, claro, está bien, muy bien. ¿Listo? Ahora quiero que en la parte donde doblaron la hoja hagan una línea. ¿Pero por dónde? ¿Por toda la mitad, profe? Exactamente, sí. Donde doblaron la hoja, hacen la línea con un lápiz. ¿Listo? Con regla, ¿no? Marlon, como quieras. Mira, así o así.
Profe, así. ¿Listo? Entonces, a ver, ya tienen su hoja, la doblaron por la mitad, hicieron la línea, ¿sí? Pasa por la mitad de ella. Ahora, hagan un punto en cualquier parte de esa línea. Sí, o una marca, como quieran. Recuerden que un punto es simplemente una marca. Ajá, correcto. ¿Listo? Ahora quiero que por ese mismo punto hagan una línea perpendicular a esa línea que hicieron inicialmente. ¿Qué es perpendicular? Que pone un ángulo de 90 grados, ¿cierto? Hacia ambos lados, hacia ambos semiplanos que se formaron al doblarla. No sé si me hago entender. Esta es mi hoja doblada. La voy a hacer aquí, hacia acá, y otra hacia el otro lado. ¿Listo? Una hacia acá y otra hacia el otro lado. Las dos deben estar en el mismo punto. ¿Sí, profe? A ver. Correcto. Uh-huh. ¿Listo? Bueno. Lo que ustedes acaban de hacer allí es un ángulo normal, ¿sí? Un ángulo formado por dos semirrectas. ¿Listo? Entonces, al usted doblar su hoja, está formando un ángulo diedro, pero también está formando un ángulo normal. A ese ángulo normal recibe el nombre de ángulo rectilíneo. ¿Listo? A los ángulos formados por las rectas dentro del plano se llaman ángulos rectilíneos. ¿Cuántos ángulos rectilíneos se podrán dibujar en esa hoja? Dos, A ver, profe. ¿quién me da un estimativo? Por acá me dicen dos, a ver, por acá. 4. ¿Uno nomás? Niños, ¿qué necesitamos qué necesitamos para dibujar ese ángulo? Un punto sobre la recta que cruza los dos planos, ¿verdad? ¿Y cuántos puntos tiene una recta? Dos, profe. Una recta está formada por infinitos puntos. Recuerden que una recta no tiene fin, ni tampoco tiene principio. Por eso se dibujan dos flechas en los extremos. Entonces, al estar formado de infinitos puntos, ¿cuántos ángulos rectilíneos se pueden dibujar? ¿Infinitos, profe? Infinitos. ¿Listo? O sea que en esa hoja de papel usted puede dibujar infinitos ángulos rectilíneos. ¿Bien? Bueno, aquí simplemente hay unos ejemplos, miren. Aquí hay formados nada más 3. Pero, ya lo saben, se pueden dibujar infinitos ángulos rectilíneos. Entonces, un ángulo rectilíneo viene siendo el mismo ángulo tradicional o normal que nosotros ya conocemos. Bien, solamente que dibujado en las caras del ángulo diedro. ¿Listo? ¿Cómo se medirá un ángulo diedro? Pues exactamente igual, ¿sí? Lo que mide el ángulo diedro es lo que mide el ángulo rectilíneo y viceversa. Bien, aquí está, miren. Voy a aumentarlo un poquito. Este ángulo rectilíneo mide 120 grados. ¿Cierto? ¿Qué quiere decir? Que el ángulo diedro también va a medir 120 grados. ¿Listo? Entonces miren que los ángulos diedros son exactamente los mismos que los ángulos que ya conocemos. ¿Bien?
Ahora, por acá al ladito tengo el ángulo diedro A. ¿Cuánto medirá ese ángulo? ¿Lo mismo, profe? ¿Sí? No. Más que lo mismo. A ver, vamos a trasladar el ángulo rectilíneo acá por fuera. ¿Sí? Ese ángulo rectilíneo tiene una medida de 120 grados, ¿cierto? Muy bien. Haga de cuenta que usted está viendo su hoja o su doblez así. ¿Listo? Que se vea solamente la línea. Y la pregunta es, ¿cuánto medirá este ángulo que está acá por debajo? Eso es lo que estoy preguntando. 120 no va a medir, Lo mismo, ¿cierto? profe. No, 120 no va a medir. ¿Cuánto mide un ángulo completo? 180. No. ¿Hasta dónde llega su transportador circular? Profe, 320 grados. El ángulo completo es de 360 grados. Y ya conocemos 120. ¿Cuál será la medida de este ángulo que entonces está por debajo? El ángulo completo mide 360. Ya conocemos 120. ¿Cuánto medirá lo que le falta? Profe, serían 240. Serían 240 grados. Entonces, el ángulo A mide 240 grados. ¿Listo? Para escribir la medida de un ángulo, matemáticamente, debemos anteponerle la letra M antes del símbolo del ángulo. ¿Listo? Si no, no estaríamos hablando de una medida. Entonces, repito, medida del ángulo A es igual a 240 grados. ¿Listo? ¿Listo, chicos? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quiera decir? ¿Algún chisme? Bueno, chicos, este es el nuevo tema de geometría. Los ángulos diedros, ya lo saben, para esta semana. Bueno, para esas 2 semanas, porque ustedes tienen la otra semana, pues, de Semana Santa. ¿Sí? Ese pequeño receso. No son vacaciones, de una vez le aclaro. ¿Sí? Es simplemente una pausa que debemos darles. ¿Sí? Entonces, para esas 2 semanas que vienen, o sea, esta que está transcurriendo, la que viene, pues no van a tener actividad de geometría. Bien. Quería comentarles algo antes de... Van a encontrar este documento. Mira que aquí las instrucciones. Mira, aquí les dejo el enlace de la clase pasada. ¿Listo? El correo electrónico nuevamente. Y esta actividad es para entregar el 6 de abril. ¿Listo? La actividad estadística es para el 6 de abril. Bueno. Profe, una pregunta, ¿y esa actividad ya no la hicimos? Bueno, la actividad 3, lo que pasa es que la actividad no llevaba la cuenta en el momento en que la hice, pero en este momento es la actividad número 3, ¿no? Ah, ok. ¿Listo? Ya. Bueno, entonces este es el documento, son solamente 2 pequeñas tablas de frecuencias. Nada más. Care pequeña. Bueno. Uy. Entonces, para la clase voy a explicar este ejemplo de acá. ¿Listo? No, vamos a hacer un nuevo ejemplo de cero. ¿Listo? Igual es lo mismo, ¿no? Bueno, entonces dice así. Las siguientes calificaciones de ciencias corresponden a 50 estudiantes de grado séptimo de un colegio donde hay 185 estudiantes cursando ese grado. La escala de calificación va de 0 a 5, donde 3 es la nota mínima para aprobar la materia. Construye la tabla de frecuencias. ¿Listo? De todo lo que dice el enunciado, lo único que me interesa es que son 50 estudiantes. Y recuerden
que los datos agrupados se usan cuando los datos superan ¿cuánta cantidad? 40. 50. ¿Listo? Entonces es exactamente la cantidad de elementos, la cantidad de elementos que se necesitan para construir una tabla de frecuencias para datos agrupados. ¿Listo? Entonces, tenemos aquí 50 datos. ¿Sí? Lo especial que tienen estos datos es que son ¿de qué tipo? ¿Enteros o decimales? Son decimales. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué es lo primero que necesito para construir la tabla de frecuencias para datos agrupados? ¿Saber qué? Saber la cantidad de grupos o saber la cantidad de intervalos que se necesitan para construir la tabla. ¿Listo? ¿Cómo calculo eso? Con el rango, profe. Profe, Ah, estamos viendo cuántos. tiene que inter- primero buscar el número menor y luego restárselo al número mayor. No, El rango, señores. ¿cierto? El número de intervalos de una tabla de frecuencias se calcula sacándole la raíz Con la raíz cuadrada cuadrada a la cantidad de del los total datos. Eso, profe, usted, yo dije ¿Listo? primero, profe, o yo, profe, Bueno. usted está copiando. Bueno, entonces, la raíz cuadrada de la cantidad de datos, en este caso vendría siendo la raíz cuadrada de ¿cuánto? 50. De 50. 50. Correcto. Y la raíz cuadrada de 50 es 7,07. ¿Qué le sigue después del 7? El 8, ¿1 profe. o el 8? Ah, bueno, 7,08. ¿Listo? 7,08. Profe, usted nos dijo que siempre con ese, si no diera así, por más chiquito que sea el número, lo aproximaremos, ¿no, profe? Exactamente, ¿listo? Entonces, como no puedo formar 7,08 grupos, ¿qué debo hacer? Aproximarlo, profe. Aproximarlo al entero más próximo. ¿Y cuál es el entero más próximo a 7? 8, 8. profe. Entonces, ¿cuántos intervalos se van a formar? 8. 8, profe. ¿Listo? Muy bien, es lo primero que usted debe hacer. Saber cuántos grupos va a formar. Siguiente. ¿Qué es lo siguiente que debe usted tener en cuenta? El rango, el dato mayor y el dato menor. Vamos a hallar la amplitud. Y la amplitud se halla así. Vamos a buscar el mayor de los datos del conjunto, y el menor. Y lo vamos a restar. ¿Y luego qué hacemos con esa resta? Se divide por el total de... Correcto, se divide por el total de intervalos que ya hallamos. Entonces, ¿cuál es el menor de todos los datos que están aquí? Profe, sería 4,95. ¿El mayor? Sí, profe. A ver, por acá dicen 4,95. No, porque el 495 ya lo supera. Entonces, 495. A ver, vamos a mirar fila por fila o columna por columna, ¿listo? En este caso, la columna es más fácil. En esta columna, a ver si hay alguien mayor de 4,95. No. No, profe. En la siguiente. Tampoco, profe. En la siguiente. Bueno, 94 casi, 93, 95. No hay, ¿cierto? Sí, el 4 El mayor No es es. 4,95. Correcto. Entonces, el mayor es 4,95. ¿Listo? Y le vamos a restar el menor de todos. Observen que el menor empieza por el 2, ¿no? ¿Cómo? El menor es 2,72. No, el 262. Vamos a ver, el 262. Busquemos a ver si está el 262. Aquí está. Vamos a ver si hay alguien menor que él. A ver si hay alguien con 2,50 o 2,40.
¿O 2,61? No hay. Entonces el menor es 2,62. ¿Listo? Y eso lo vamos a dividir Por los intervalos. por la cantidad de intervalos que ya determinamos. O sea, 8. Muy bien. Ahí usted que tiene la calculadora, ¿cuánto le da 4,95 menos 2,62? Profe, ahí tenemos Dos cosas. No, primero hagan la resta. Esa es la primera. Y la segunda que se me ocurre mañana en poquito. ¿Dónde? ¿En qué? 2:30, 4. Mañana no tengo. Listo. Ahí estoy entre profesores, pero no sé si le va a dar a cuál. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto le Profe, dan? ya me dio ¿Cuánto le dan? 0.29, profe. 4,95 menos 2,62. Solamente estoy viendo la resta. Profe, ya. 2,33, profe. 2,33 33. dividido 8. Ahora sí. 2,33 dividido 8. 0, ¿qué sigue después de 9? 10, profe. Ok, 0, ay, no saben. Punto 29. Después de 9 sigue un 1. No un 125, sigue un 1. Entonces, ¿me da para aproximar a 0,30? No, porque no es mayor a quién. 29, profe. Hasta allí, 0,29. ¿Listo? Esta será nuestra amplitud, lo que le vamos a sumar a cada grupo, ¿listo? Entonces, formamos el primer intervalo. ¿Dónde arrancan? Corchete, ¿arranca dónde? El menor de los datos, 2,62. ¿Qué le hacemos a ese 2,62? Le sumamos 0,29. Le sumamos 0,29. 2,62 más 0,29. Profesora, 2,91. 2,91. ¿Con qué cerramos? Con paréntesis, profe. Correcto, ¿listo? O sea que el siguiente intervalo arrancaría con corchete 2,91 y volvemos y le sumamos 0,29. ¿Cuánto le da? 3,2. 3, ¿qué? Dos, profe. 3,2 exactos. Sí, profe. 3,27, a ver. 2,91 más 0,29 es igual a 3,2 exactos. ¿Listo? Muy bien. Siguiente intervalo, ¿dónde arranca? 3,2 y le sumamos 0,29 y eso da 3,49. ¿Listo? Seguimos. Ahí están en desorden, pero ahora lo organizamos. 3,49 le sumamos 0,29 es igual a 3,78. ¿Listo? Siguiente. 3,78 más 0,29 da 4,07. Siguiente. 4,07 más 0,29, 4,36.
Siguiente. 4,36 más 0,29. De 4,65. Y el último, observen que pasó algo. ¿Qué pasó? ¿Cuál es el valor máximo de los datos? ¿4, qué? 94. 95. 4,95. ¿Listo? ¿Por qué pasó esto? Por el juego con los decimales. Entonces, ¿cómo nos evitamos esto? Aunque el 0,29 después de 9 nos dio un 1 y les dije que no alcanzaba para aproximar al 0,30, entonces un consejo es hacerlo de todas maneras. ¿Listo? Porque esos pequeños decimales que siguen me pueden ocasionar lo que acabo de pasar. ¿Listo? Entonces, como lo único que tengo por fuera es un solo datico, que es el 4,95, no me va a afectar absolutamente en nada si yo al final lo dejo en 4,95, porque es un solo dato el que quedó por fuera. ¿Listo? Entonces, para evitarles esto, de pronto en algunos de los ejercicios, cuando estén hallando la amplitud, aproximen de todas maneras a lo que sigue. ¿Listo? Para que no les va a pasar esto de acá. Muy bien. Ahora, ¿qué sigue? La marca de clase. Recuerden que para la marca de clase solamente hallo la primera y a partir de ahí empiezo a sumarle la amplitud. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hallo la amplitud? La marca de clase. 2.62 más 2.91. Eso les da 5.53. ¿Listo? Y lo dividen entre 2, les queda 2,765. Como estamos hablando de dos decimales, entonces coloquemos 2,77. ¿Listo? 2,77. ¿Listo? Estamos hablando de dos decimales nada más, entonces sigamos utilizando dos decimales. Entonces, recuerden que para evitarnos hacer esa suma y esa división cada vez, a este primer valor le vamos a seguir sumando el 0,29. Entonces, 2,77 más 0,29 da 3,06. 3,06 más 0,29, 3,35. 3,35 más 0,29, 3,64. Siguiente. $3,93, 4,22, 4,51 más 4.8 y 4,8. ¿Listo? Ahí están entonces determinadas todas las marcas de clase. ¿Listo? F sub I. ¿Qué es F? F minúscula. frecuencia. F absoluta. La frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es el conteo de los datos que pertenecen a cada grupo. ¿Cierto? Entonces, empecemos. Vamos a contar los que van de 2,62 hasta 2, ¿qué? 91. Devolvemos 1. Recuerden que el paréntesis me está indicando que no toma el último, sino el anterior. Entonces, vamos, repito, contamos desde 2,62 hasta 2,90. ¿Listo? 90. Entonces, 2,62 hasta 2,90. Aquí en esta primera columna, sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11. ¿Cuántos? 11. 11, profe. 11. Siguiente. 2,91, aquí sí lo toma, miren, hasta el 3,20. Pero ahí está el 3,20, pero lo va a dar hasta el anterior, 3,19, ¿listo? 2,91 al 3,19. No. 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 Profe, no hay ninguno. No hay ninguno, ¿cierto? Ok, entonces 0. Siguiente. 3,2 o 3,20 al 3,48. 3,2 al 3,48. $3,2 al 3,48. ¿Tampoco? Tampoco. No hay ninguno. Listo. Ninguno. 0 nervios. ¿Que si puede pasar? Claro, puede pasar. Si no hay ningún conteo, ¿nosotros qué vamos a hacer? Nada. Siguiente, 3,49. Sí hay uno. ¿Cuál? Ah, no. Mi madre. Ah. Sí, porque pensé lo del 4,77 porque escuché Listo. diciendo 3, 4. ok. 3,49 al 3,77. 3,49 al 3,77. Ahora sí. 1. No, se pasa, miren. Porque es 3,77 el que estoy contando. Este sí. 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 Sí y no. ¿Cuántos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 datos. Siguiente. 3,78 al 4,06. 3,78 al 4,06. Hay 4. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Listo? Siguiente, ya no sé qué usó. 4,07 al 4,36. Ve, 35. 4,07 al 4,35. Ninguno. Nos salió fácil contar esto. 4,36 al 4,64. Hay uno. Este no, se pasa, es 4,64. Uno, 2, 3, 4. Listo, 4 nada más. Muy bien. Y ahora. Profe, es verdad que usted nos enseñó un truco, ¿cierto? Que los números que falten son los que le dan a ese. Exactamente, 4,65 al 4,95 son los números que ya dejamos sin tachar. ¿Cuántos quedamos sin tachar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Falta, profe, ¿Listo? se comió uno. Son 23, pero... Son 23. ¿23? No. Sí, porque comí el 4,93, profe. Bueno, vamos a ver. Listo, chicos. Entonces, para comprobar que nuestro conteo nos dio correctamente, la suma de todas las frecuencias absolutas nos debe dar 50. ¿Listo? Porque 50 es el total de los datos.
11, 18, 23, 27, 30, 50. Correcto. Si no les hubiese hecho caso, me hubiera dado 49. ¿Listo? Entonces, hasta aquí vamos bien. H. ¿Qué significa la H? Marca media aritmética. Media. La H es la frecuencia relativa. Ah, ¿Cómo hallo la frecuencia relativa? Tomamos cada dato de la frecuencia absoluta y la dividimos con el total. ¿Sí? Es decir, que la primera frecuencia relativa es 11 dividido 50. Eso da 0,22. ¿Listo? Como estos que nos dio 0, ya sabemos cuál es el resultado, escribámoslo de una vez. 0, 0 y 0. Recuerden dividir siempre primero la frecuencia absoluta y luego el total. ¿Listo? Muy bien. Entonces ahora sí los que faltan. 7 dividido 50. 0.14. 0,14. 5 dividido 50. 0,1. 0,1. 0,1, lo cual puede ser 0,10. ¿Sí o no? 4 dividido 50. 0,8. 0,08. Y 23 dividido 50. 0,46. ¿Listo? ¿Cuánto nos debe dar esta suma? Debe dar 100 o Debe dar 1. 1. Debe dar 1 o 0,99 o 0,98. Sí, todo depende de los decimales. Pero Eso no sí, estoy nunca por encima de 1. ¿Listo? Entonces, 0,22 más 0 más 0 más 0,14 más 0,10 más 0 más 0,08 más 0,46 da 1. O sea que hasta ahí nos está quedando, no es más, ya nos quedó perfecta la tabla. Ya no hay nada más que hacer. Si a usted esto le da bien, el conteo le da bien y la frecuencia relativa le da la suma 1, usted ya tiene su tabla bien hecha. ¿Listo? Entonces, el final es el porcentaje. Esta es una tabla de datos agrupados sencilla, ¿no? Porcentaje, recuerden que es tomar cada frecuencia relativa y multiplicarla por 100. ¿Listo? Entonces, 0,22% da 22%. ¿Listo? 0%. 0%. 14%. 10%. 0%. 8%. Y 46%. 46%. ¿Listo? Y ahí está entonces la tabla de datos agrupados realizada. ¿Listo? Ahí está cada uno de los pasos explicados uno por uno. Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar de esta tabla, de esta situación de las notas de los estudiantes? Podemos decir que el 46% obtuvo por encima, es decir, obtuvo una nota alta, ¿no? Una nota superior, ¿cierto? Porque está por encima de 4.65 al 4.95. O sea que el 46% del estudiante obtuvo nota superior. También podemos decir que el 22% de los estudiantes no alcanzó la nota mínima para aprobar la materia. Miren. ¿Por qué sabemos eso? Porque necesitaba ¿cuánto? Un 13, ¿cierto? Y ese primer grupo sacó ¿entre cuánto? Entre 2,62 y 2,91. Quiere decir que el 22% no aprobó el examen, es decir, Shaolin Pingüino. ¿Listo?